Muy bien, pues damos gracias a Dios, hermanos, de poder estar aquí. Les encargo a mis hermanos que puedan verificar que se escuche bien todo, ¿verdad? El audio. Y bueno, estamos agradecidos con Dios de poder estar aquí con ustedes en Algodones, confiando en que Dios va a hacer grandes cosas aquí en Algodones. Así que sigamos adelante, hermanos, no se desanimen. Amén. Y bueno, vamos a seguir con la serie Las parábolas en la Biblia. Y hoy vamos a tener el tema número 5 y vamos a aprender de la parábola de la levadura, ¿ok? Y saben que a simple vista parece como que no tiene nada, pero la verdad, hermanos, tiene mucho. No pretendo decir todo lo que contiene porque pues, ¿verdad? No puedo, pero sí lo que Dios ha preparado para poder aplicarlo a nuestras vidas. Amén. Así que acompáñame a Mateo capítulo 13, versículo 33. Muy bien. Y vamos a leer la palabra del Señor. Dice así: Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. ¿Ok? Acompáñenme por favor a orar y para confiar en el Señor, ¿ok? Que sea Él hablándonos. Padre, gracias en esta tarde, Señor, en serio, es un privilegio poder estar con mis hermanos aquí en Algodones, Señor, es un honor poder servirte, Señor. Gracias, Señor, la verdad estoy tan agradecido porque tú nos has escogido de entre mucha gente, Señor, para poder servirte, Señor, para poder primeramente ser parte, Señor, de tu pueblo, Señor. Así que estamos agradecidos. En esta tarde tú nos has enviado aquí a Algodones porque tú amas este lugar, Señor, tú amas Algodones. Y Señor, y quieres que aquí Algodones, Señor, conozca tu palabra, Señor. Así que nosotros sabemos, Señor, y creemos que aunque nuestros ojos no puedan ver ahorita, Señor, lo que tú harás en nuestros ojos espirituales, podemos deleitarnos, Señor, en las grandes cosas que tú vas a hacer. Así que, Señor, te damos gracias por este lugar, por mis hermanos, y oramos para que en esta tarde tú nos hables a través de tu palabra, Señor. Fortalécenos, afírmanos, Señor, amonéstanos, Padre, pero queremos aprender, Señor. Te pido que esta palabra, Señor, pueda hacer en nuestro corazón, Señor, ese martillo que puede enderezar algo que esté incorrecto, pero también ese bálsamo que pueda sanar cualquier herida, Señor. Ayúdame, Padre, a mí a compartir tu palabra, Señor, bajo la unción de tu Espíritu Santo, Señor, bajo el denuedo, Señor, que sea tu gracia y tu favor sobre mi vida, porque te lo pido en el nombre de Jesús. Y todos juntos dicen amén. A ver, quiero hacerles una pregunta. ¿A cuántos les gusta el pan? A ver, sean sinceros. A todos, ¿verdad? Sinceramente. Es muy rico, hermanos, el pan. Sin embargo, bueno, no es muy nutritivo por sus altos picos de azúcar, ¿no? Que genera en el cuerpo humano. Pero hay una manera de lograr que ese pan no genere tantos picos de azúcar, y es hacer el pan, ¿verdad?, con una masa que le llaman masa madre, que no es otra cosa que dejar fermentar o leudar la masa de una manera natural, es decir, tarda más tiempo, ¿ok? Bueno, así se crea esa masa, ¿verdad?, la masa madre que le llaman. Y ese tipo de pan no eleva tanto la glucosa, ¿verdad? Y siempre y cuando sea algo, ¿verdad?, ocasional y todo eso. Ok, entonces, ¿cuál es la clave de que este pan sea un poquito más nutritivo y menos agresivo a nuestro cuerpo? Bueno, es la fermentación, ¿ok? De la misma manera, hay una fermentación que Dios quiere utilizar para preparar una buena masa para el banquete que Dios tiene preparado para todos aquellos que lleguen fieles hasta el final de sus días. Así que este trabajo de fermentación le toca hacerlo a alguien. ¿Quieres saber más de este tema? ¿Sí o no? Pues es de esto que hoy vamos a aprender, ¿ok? Así que a prestar mucha atención. Rápidamente voy a recordar lo que hemos estado viendo y volteando muy rápido de la enseñanza pasada. La enseñanza pasada, ¿verdad?, tiene mucha similitud o va de la mano con esta, hablando de la parábola, ¿verdad?, pasada.
y la parábola de hoy, ¿verdad? Y quiero que notemos algo, porque en estas dos parábolas hay similitudes, ¿verdad? En la anterior, por ejemplo, la parábola pasada, acompáñame ahí, Mateo capítulo 13, versículo 31. Y eso es muy importante entender, porque en sí, pues la parábola solamente es un versículo, ¿verdad? Pero vamos a ver el cómo se engancha con la otra. Miren, ok, Mateo 13:31 dice: otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Ahora el 33, fíjense, aquí va pegado, ok, pero es otra parábola. Dice: otra parábola les dijo: el reino de los cielos, escuche esta palabra, miren, igual que el versículo 31 que dice esta palabra, le refirió a esta palabra diciendo: el reino de los cielos es semejante, en el versículo 31, y en el versículo 33 usa lo mismo. Fíjense, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. ¿Ok? Miren, lo que podemos ver es que ambas parábolas usan, ¿verdad? El reino de los cielos es que semejante. No quiere decir que es así exactamente, pero es un ejemplo de. Y lo segundo es de que habla de algo pequeño que al final se hace grande. Una pequeña semilla de mostaza hace un árbol grande, ¿verdad? 3 medidas, ¿verdad?, de harina, ya normales, ya después de ser fermentada, se hace más grande, ¿verdad? Entonces, de aquí podemos trazar los puntos y los principios que vamos a tratar, ¿verdad? Para que podamos sacarle la riqueza y con la aplicación obviamente correspondiente. Muy bien, entonces quiero que miren eso para poder más o menos irnos orientando. Entonces miren, aquí tenemos que entender esto antes de iniciar ya con los puntos en general. Aquí en esta parábola, hermanos, la masa representa a la gente de este mundo, ¿ok? Pongan mucha atención porque eso es muy importante. La masa, ¿verdad?, representa a la gente de este mundo. La levadura, escúchenme, a nosotros los cristianos. Ahora, aquí es donde quiero que me presten atención, porque en la Biblia, escuchen, en la Biblia la levadura tiene sinónimo de maldad. Jesús comparó la levadura de los fariseos para hablar de la maldad de ellos. Pónganme atención. Pero miren, una de las herramientas de la hermenéutica los principios para interpretar la Biblia es esta: que una palabra se debe de considerar, ¿verdad?, conforme las frases o las palabras que rodean esa frase. Entonces, por eso yo leí, estoy dando explicación por un motivo, hermanos. Por eso yo leí la parábola pasada que se usó la misma. Es que semejante, ¿sí o no? Habló de algo pequeño que se hace grande. La levadura en este caso habla de algo pequeño que hace se haga algo grande, ¿ok? Entonces, en este caso la levadura no es la maldad, sino la levadura habla de los cristianos, ¿ok? Los que llevan el mensaje de Dios con su vida y con la palabra de Dios. Y escuchen, y es el Espíritu Santo quien fermenta la masa. Es decir, usa la palabra de Dios para tocar y salvar a las almas. Es decir, para que la masa esté leudada, ¿ok? Eso es muy importante que quería decir al principio para que podamos más o menos entender esto. ¿Ya? Muy bien, después de esta clase rápida, vámonos otra vez. Mateo 13:33. Hay que tener mucho cuidado lo que leemos, lo que escuchamos, porque yo leí muchas interpretaciones de esta parábola, hermanos, y nada que ver. Usaban ahí que la levadura era la maldad, etcétera, etcétera, porque en toda la Biblia habla, no. Una palabra no significa lo mismo en todos los versículos, ¿verdad que no? Tenemos que entender eso, hermano, ¿ok? Bueno, muy bien. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue
leudado. ¿Ok? Vamos a ver el punto número 1. Dios hace mucho con poco. ¿Ok? Dios hace mucho con poco. Muy bien. Hermanos, el reino de los cielos es semejante ¿a qué? A la levadura, dice aquí. Miren, desde el inicio de la creación, Dios solo usó ¿a quién? A Adán y a Eva. De ahí se colonizó todo el mundo, ¿sí o no? Nada más 2 personas. Génesis 1:28. Génesis 1:28. Dice ahí la palabra, dice, y los bendijo Dios y les dijo, tengan chilpayates, ¿verdad? Para que me entiendan. Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Ok? Miren, Dios en un solo hombre, escuchen, bendijo a todas la descendencia. Génesis capítulo 12, versículo 2. Quiero reafirmar este punto. Dios hace de lo poco mucho. Génesis 12:2, por favor. Hablando a Abraham, le dijo, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Es decir, en Abraham, hermanos. Ahora, más adelante entendemos cuando Dios dijo que, ¿verdad? En Génesis, que la simiente se refería a Cristo, y nosotros creemos, ¿verdad? Que todas las generaciones todos son benditas en Cristo, ¿verdad? Pero en el contexto humano, Abraham, que solo fue un hombre, a través de Abraham fueron benditas muchas familias, ¿no? Entonces, lo que quiero recalcar aquí es que a Dios le gusta hacer de lo poco mucho. Miren, por ejemplo, lo que pasó ahí en Jueces, capítulo 7, versículo 2 en adelante. Vamos a ver lo que pasó aquí con Gedeón. Ok, Jueces 7:2 dice, y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. Fíjense el propósito, hermano, de que Dios use a pocos. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado, en vez que Dios. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los pueblos 22,000 y quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón, aún esos 10,000 es mucho pueblo. Ahora haz esto, llévalos a las aguas y allí te los probaré, y del que yo te diga vaya contigo, irá contigo, más de cualquiera que yo te diga no va contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo al Gedeón, le estaba dando la instrucción, cualquiera que lamiere el agua con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que doblare sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano en su boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo, es decir, 9,700, fíjense, porque acuérdense que quedaron 10,000. Entonces 9,700 del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Versículo 7. Entonces Jehová dijo a Gedeón, mira, yo lo que quiero es guerreros. Esos que se doblaron las rodillas, yo lo voy a parafrasear para que me entiendas. Esos que doblaron sus rodillas no están orando, están cómodos. No, yo quiero gente viva, que agarre el agua y esté parado volteando a ver. Yo quiero gente de esa. Es lo que Jehová estaba diciéndole a Gedeón. Queremos guerreros, no gente que se siente. ¿Sí me está entendiendo? Eso es lo que Dios estaba diciendo. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con esos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré. ¿Quién hace las cosas, hermano? Dios. Claro que usa corazones dispuestos, pero es Dios.
y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. ¿Qué podemos ver aquí, hermanos? Que el proceder de Dios es usar a pocos. ¿Para qué? Para vencer a muchos. ¿Cuál es el fin? Lo que leímos al inicio, que el hombre no sea alabado. Hermano, ¿por qué cree usted, y no es una justificación, pero por qué cree usted que después de nuestro Señor Jesucristo no ha existido un pastor perfecto, un hermano perfecto? ¿Por qué cree? Porque si así, hermano, somos idólatras. Ahora imagínense que usted se encontrara, como le digo, no es una justificación, porque nuestro trabajo es parecernos a Cristo, pero hermano, no podemos ser perfectos, porque si así, entonces no, hermanos. Dios usa a vasos de barro para que Él sea glorificado. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, Dios no quiere que nosotros pongamos los ojos en el hombre, no, sino en Él. Por eso Dios usa a los casos imposibles, si no, míreme a mí, ¿verdad? Entonces, así, hermanos, Dios usa casos imposibles para que Él sea glorificado. ¿Ok? Y bueno, hermanos, nuestro Dios así trabaja. Él es el Dios de los imposibles. Y pues hay muchos ejemplos, obviamente, pero estos son suficientes, hermano, para explicar estos puntos. Así como la semilla de mostaza que está pequeñita y se hace grande, así como esa levadura que es algo tan pequeño, se le echa muy poquito a la masa para que se esponje, ¿verdad? Así Dios quiere usar a pocas personas. ¿Estamos entendiendo? Dios usa las pocas cantidades para hacer cosas grandes, hermano. Fíjense, aproximadamente, yo estaba leyendo por ahí que una masa, hermano, que le echan levadura, ¿saben cuánto duplica su tamaño? Por lo menos doble. Por lo menos, hermano. Querido hermano, escúchame, no porque somos pocos, ¿entiende eso, hermano? No creas que no podemos hacer grandes cosas para Dios. Recuerda que es Dios quien hace las cosas a través de las pocas personas. Quizás ahorita, hablando de este contexto, voltees a ver y digas, oye, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? ¿Verdad? Vea solo este auditorio, hasta las sillas lloran ahí, ¿verdad? Pero ¿sabes qué, hermano? Dios de nosotros va a hacer grandes cosas, porque ese es el Dios de los imposibles. Tú no sabes, hermano, aunque seamos pocos, si de aquí salga alguien a alcanzar muchas almas. Así que, hermanos, no decaiga su fe, ¿ok? O que podamos crecer, hermano, más allá de lo imaginable, por Dios, no por nosotros. Recuerda, Dios de los pocos hace mucho para Él llevarse la gloria. Nunca subestimes la cantidad. Debemos de ser fieles en nuestro trabajo y dejar los resultados en las manos de Dios. ¿Estamos entendiendo? Punto número 2. Fíjense, este punto es bien interesante, hermano. El trabajo interno de la levadura. Una vez más, Mateo 13:33. El trabajo interno de la levadura. ¿Sabía usted que la levadura trabaja de una manera interna? Vamos a ver. El trabajo interno de la levadura. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina. ¿Es verdad? ¿Cuál es la función de la levadura? ¿Cuál es? ¿Se acuerdan que ya lo vimos? Fermentar la masa, hacer que su tamaño aumente. Pero fíjense, tiene varios propósitos. También, hermano, la levadura potencializa el sabor de la masa, la pone en una textura más bonita, ¿verdad? Pero escuchen esto, lo más interesante es que el trabajo que hace la levadura no se ve a simple vista. Tú no lo miras, porque cuando tú amasas y echas la levadura, ¿tú qué haces? Cubres el recipiente, ¿verdad? ¿Sí o no? Y en ese momento, en ese lapso de tiempo, la levadura está trabajando, pero tú no lo ves, ¿verdad que no? ¿Verdad? Y bueno, y ahí nos vamos a concentrar en este punto.
en el trabajo interno, ¿ok? Y vamos a ver estos versículos. Marcos capítulo 3, versículo 14. Marcos 3, 14. El trabajo interno de la levadura. Dice, fíjense, Jesús diciendo, y estableció a 12 para que ¿qué? Estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Fíjense, lo que a Jesús más le interesa, hermanos, es su trabajo interno. Que estuvieran ¿qué? Con él. ¿Qué es lo que Dios desea, hermanos? Antes de que tú hagas todo lo que puedas hacer, Él desea que estés con Él. Eso es lo más importante para Jesús. Eso es, hermano. Lo que a Jesús le interesa es que sus discípulos fueran discípulos antes que hicieran cosas de discípulos. Es decir, ser antes de hacer. ¿Sí me entiende? Jesús quería que sus discípulos fueran verdaderos. Y una de las características o uno de los planes que Jesús tiene para desarrollar verdaderos discípulos es que el discípulo pase tiempo con Jesús, que esté con Él. Un discípulo verdadero debe de pasar tiempo con Jesús. Es muy importante, hermanos. No podemos hacer nada si no somos genuinos. Pero vamos a ver qué más dijo Jesús acerca de esto. Mateo 5:13. Jesús dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, o sea, que perdiera su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres, o sea, pisoteada. Recordemos brevemente el trabajo de la sal en aquel entonces, que no había luz eléctrica, no había refrigeradores, no existía el hielo, nada de eso. Bueno, era preservar los alimentos, ¿verdad? Entonces, fíjense, si la función de la sal, si las propiedades de la sal se perdieran, no iban a preservar los alimentos. Entonces la sal no iba a servir para nada. De la misma manera, miren, hermanos, los cristianos, si no estamos en este mundo para retardar por medio de la palabra de Dios y nuestro testimonio la maldad de este mundo, no servimos para nada, hermanos. Así como la levadura, si se le quita el ingrediente que hace que esa masa se fermente, que aumente de tamaño, que potencialice su sabor, si eso se va, la levadura no sirve más. ¿Está entendiendo eso? Queridos hermanos, si nuestra tarea aquí en la tierra es compartir las buenas nuevas con nuestra vida y la palabra de Dios, si esta tarea no la estamos haciendo, ¿sabe qué estamos haciendo aquí, hermanos? Nuestra vida se convierte sin utilidad, para no mencionar otra palabra que a veces suena fuerte, aunque no lo es, ¿verdad? Nuestra vida se convierte sin utilidad. ¿Me explico? Dios nos dejó aquí, hermanos, en la tierra por un propósito, créalo, para cumplir con un fin. Pero vean, hermanos, lo importante, a Dios no se le va nada. Aunque ustedes digan, ¿para qué usó la levadura el Señor como ejemplo? ¿Verdad? ¿Para qué usó como ejemplo de sus discípulos? ¿Por qué lo hizo? O para los futuros seguidores. Bueno, miren, lo hizo porque en primer lugar, con poco Él hace mucho, como lo aprendimos en el primer punto, pero también porque la levadura, escuchen, hace su trabajo, pero de una manera interna. No se ve, hermanos, externamente el trabajo que hace la levadura en la masa. Así, queridos hermanos, es nuestro trabajo. Nosotros predicamos el evangelio al corazón del hombre y ese trabajo no se ve a simple vista. Pero yo te voy a decir algo. ¿Te acuerdas tú cómo llegaste a la iglesia? ¿Verdad? ¿Sí te acuerdas? ¿Y cómo estás ahora por la gracia de Dios? ¿Sabes por qué? Por el trabajo que Dios hace por medio de la palabra en nuestros corazones. ¿Estás entendiendo eso?
No se mira, hermanos, ese trabajo no se ve a simple vista, pero el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo que hace la fermentación en el corazón de las personas, entiendas, en la masa, ¿qué es lo que produce? Una masa más grande. ¿Me explico? Pero todo es interno. Así como pasó con nosotros, hermanos, Dios por medio de su palabra y los que Él usa para predicarnos, nos hablaron de Dios. Y esa palabra empezó ahí, hermanos, a fermentar. No mirábamos lo que estaba pasando, pero en nuestro interior algo estaba sucediendo. Hasta que nuestra vida empezó, ¿verdad?, a brotar lo que en el corazón estaba pasando. Esa transformación empezó adentro, pero después empezó a manifestar afuera. ¿Sí estamos entendiendo? Así como la masa empieza por dentro, nadie lo nota, ¿verdad? Nadie. Pero al final se ve una masa bien hermosa. Yo me acuerdo cuando mi mamá, ¿verdad?, que ya saben todos que ella ya falleció, pero a mi mamá le gustaba hacer mucho las tortillas de harina. Por eso nos tenía con la glucosa hasta el tope. No se crea, ella no tiene la culpa, pero le encantaba hacer tortillas de harina. De hecho, mi mamá vendía tortillas, ¿no? Entonces yo me acuerdo que mi mamá agarraba ahí y yo miraba la masa así cuando ya la tenía lista, ¿verdad?, que se mira suave. Y luego mi mamá hacía las bolillas, ¿saben cómo se hace todo eso? Y las ponía así en algo y luego las tapaba. Pero luego cuando quitaba ese trapo que le ponía ahí, las bolitas se miraban más grandes y se miraban bien, hasta brillositas, ¿verdad? Esa masa ya estaba apetecible, ya me estaba saboreando la tortillita con mantequilla. ¿Cuándo le gusta la tortilla con mantequilla? ¿Verdad? Pero a simple vista, cuando tú ves la harina ahí toda, ¿verdad? Pero ya cuando se amasa y luego cuando se deja reposar, ¿verdad? Es apetecible, ¿verdad? Y lista para hacer una buena tortilla, un buen pan. Querido hermano, escúchame por favor, deja que esa levadura siga obrando en tu corazón. Hablando ahorita, aplicándolo así, hermano, de la palabra. Deja que siga obrando, hermanos. Y hay que seguir obrando. Así como yo recibo palabra, hermano, obviamente primero de la palabra de Dios, de mis pastores, pero yo también doy palabra. Esa palabra que a mí me dan, está en mi corazón y está fermentándose, me está formando. Lo que estudio me está formando. Y quizás a veces no es de inmediato. Todos quisiéramos, ¿sí o no?, leerla y ya ser el apóstol Pablo mañana, pero no. Pero algo está pasando. Yo te aseguro que lo que tú estudias de la palabra de Dios no es en vano. Algo va a pasar en tu corazón, porque es palabra de Dios. ¿Está entendiendo eso? Querido hermano, deja que esa levadura siga obrando en tu interior. Sigue alimentándote de esa bendita palabra. Y Dios, a través de su Espíritu Santo, irá fermentando cada vez más en tu interior el poder del Evangelio para transformar primero tu interior y después tu exterior. Amén. ¿Estamos entendiendo? Ahora vamos a ver el número 3. El porqué de este proceso. Una vez más, Mateo 13:33. Una vez más. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Vamos a ver esta frase: hasta que todo fue leudado. Hermano, Dios es paciente, querida iglesia. En serio, Dios es paciente. Y si no, pregúntele a su esposa. Y si no, pregúntele a su esposo. Dios es paciente con nosotros, ¿sí o no, hermanos? O sea, Dios es bien paciente, hermanos. Miren lo que dice Salmo 103, versículo 8. Hasta que todo fue leudado. El porqué de este proceso. Salmo 103, 8. Salmo 103, 8 dice: misericordioso y clemente es Jehová. Ahora acompáñenme a Lamentaciones, así se llama, Lamentaciones 3, 22 y 23. No son las lamentaciones que usted se avienta, no, así se llama. Lamentaciones 3,
22 y 23. ¿Bien? Está bien. Dice, Lamentaciones 3, 22 y 23, dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Ok, ahora acompáñenme a Jonás. ¿Se acuerdan de Jonás? El profeta enojón, ¿se acuerdan? El profeta que se quiso fugar de la presencia de Dios. Jonás 4, 10 y 11, fíjense. Jonás 4, 10 y 11. Está despuesito ahí de Jonás 4, 9, porque no. Jonás 4, 10 y 4, 11. Muy bien, dice: y dijo Jehová, tuviste tú lástima de la calabacera, o sea, del árbol, algo que hice crecer ahí, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en el espacio de una noche nació y en el espacio de otra noche pereció. O sea, Dios le estaba diciendo, tú en verdad te pusiste, en pocas palabras, ¿verdad? Así en ese plan, o sea, ¿te entristeció, Jonás, eso? O sea, tú no la sembraste, tú no la cuidaste y fue muy rápido su crecimiento, o sea, fue un milagro que yo hice. Entonces, tú te pusiste triste por eso. Ahora, Dios dice, ¿y no tendré yo piedad de Nínive? Aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas, fíjense, que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. O sea, ahora acompáñenme a 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9. El porqué de este proceso. Punto 3, hasta que todo fue leudado. 2 de Pedro 3:9, vamos a leer ahí, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ok, ahora vamos a Hebreos 10, 37 y 38. Acompáñenme ahí, Hebreos, está ahí cerquita de 2 de Pedro. Hebreos 10, 37 y 10, 38. Muy bien, Hebreos 10, 37 y 38 dice: porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá, o sea, Jesús, y no tardará. Luego el 38 dice: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Ok, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? La misericordia de Dios. Así como la masa debe de esperar un tiempo antes de que fermente, así Dios espera el tiempo. Espera el tiempo que Él vendrá por sus hijos. Y aquella masa, entiéndese, creyentes que ya estén listos, ellos se irán con Él en el arrebatamiento. Pero Dios es paciente, iglesia. Miren, si Él no lo fuera y Él ya hubiera venido, a lo mejor nosotros ya nos hubiéramos quedado. Por eso Él es paciente, porque está esperando que su iglesia esté preparada, que más almas se acerquen a sus pies. Por eso Él es paciente hasta que todo esté leudado. ¿Verdad? Por su misericordia, hermanos, Él espera que
que la más grande cantidad de masa esté fermentada y leudada, preparada para cuando Él venga. Así que, querida iglesia, mientras esto pasa, mientras la mayor cantidad de gente se acerque a Dios, mientras Dios siga esperando para que más almas lo conozcan, ¿qué tenemos que hacer? No bajar la guardia. Tenemos que seguir compartiendo la palabra de Dios con nuestra vida primero, ¿verdad? En el interior y después en el exterior. Y no te desanimes, hermano, si no ves cambios. Recuerda que la levadura trabaja internamente. Tarde que temprano se verán los resultados, hermanos, para la gloria de Dios. ¿Cuántos lo creen, sinceramente? ¿Aprendimos, hermanos, de esta enseñanza? Muy bien, pues vamos a pasar, hermanos, a la aplicación y conclusión, ¿verdad? Un solo versículo parece que no tiene nada, ¿verdad? Pero siempre hay mucho, hermanos. Querido hermano, Dios nos ha dejado aquí como esa levadura a la humanidad, que es la masa, hasta que se haga completo el proceso de la fermentación. Su Santo Espíritu se encargará de ese proceso de leudar, de procesar toda aquella palabra que sale de la boca de Dios, es decir, palabra que Dios hable a través de nosotros al leer e interpretar la Biblia. Y aunque no veamos cambios, aunque muchos nos rechacen, algunos Dios ya los está fermentando. Pero recordemos que este proceso no se ve, por eso no se desespere. ¿Hasta cuándo se ve? Cuando la masa ya se mira bonita, hasta que fermentó, y es donde ya le damos gracias a la levadura, así como la masa se ve lista, ¿verdad? Hasta que pasa un proceso interno. No desista, querido hermano, de seguir compartiendo la palabra de Dios en conducta, acuérdese primero, y en palabra. Y dejemos que Dios fermente esa palabra en las masas, es decir, en las personas. Si un día esas masas, esas personas, así como nosotros, por la gloria y misericordia de Dios, estaremos listos, listas, y Jesús se llevará ese pan, esa masa, hermanos, amén. ¿Para qué? Para las bodas del Cordero. ¿Por qué no le das un aplauso al Señor? Por lo pronto, pues vamos a seguir adelante, querida levadura, confiando en que Dios es el que fermenta, ¿ok? Ahora pues, gracias a Dios ya aprendimos, ¿verdad? La teoría, ¿sí o no? Ya sabemos a qué se refiere esta parábola. Ahora vamos a orar, hermanos, para que Dios nos ayude a obedecer su bendita palabra, ¿verdad? Que nos enseñó esta tarde. Muy bien, hermanos, se lo voy a pedir a mis hermanos de alabanza que vengan, ¿verdad? Y entienda eso, hermano. No deje de predicar la palabra de Dios, no deje de escuchar, no deje de leer, porque esa palabra, hermanos, va a producir cambios. Aunque usted crea que no está pasando nada, están pasando muchas cosas. Amén. Así que vamos a adorar un momento al Señor. Vamos a pedirle que nos dé fuerzas, porque a veces nos desesperamos y decimos: Señor, no está pasando nada. Señor, ¿qué está pasando? No, nuestro trabajo no es en vano. Él está obrando en los corazones, hermanos. Hay que ser pacientes y dejarle las cosas a Dios. ¿Estamos entendiendo? Así que bueno, vamos a adorar a nuestro Señor, ¿verdad? Y vamos a pedirle, ¿verdad?, al Señor que nos ayude en oración, ¿verdad? Muchos a veces nos desesperamos y: Señor, dame tu paz, dame tu tranquilidad, ayúdame a esperar, ayúdame a creer lo que mis ojos no ven, Señor. Y Señor, sigue fermentando en mi vida, en mi corazón tu palabra, Señor, para que esté listo para el día que tú regreses por mí, Señor. Pero mientras, ayúdame, Señor, a seguir compartiendo para que la mayoría de gente, Señor, a que está a mi alrededor, pueda conocer que tú vives dentro de mí, Señor, que tú me has transformado y me estás transformando, y que ese mismo Dios que está haciendo la obra en mí, esa misma obra la puede hacer en ellos. Gracias.